En este video veremos las diferencias de las lecturas de los sensores de ritmo cardíaco y GPS del GT5 Pro y el Forerunner 255 en una carrera. Se hizo una carrera de aproximadamente 30 minutos con ambos dispositivos a la vez en el mismo brazo. La primera sección fue de incremento gradual de ritmo, para después hacer intervalos de carrera a un 80%, y para el final de la carrera el ritmo pasó al tope de la capacidad. Aquí podemos ver los gráficos resultantes de esta carrera. Como primera observación, podemos notar que el Forerunner marcó 40 metros más que el GT5 Pro. No me parece una gran desviación, pero es importante mencionarla. Algo que sí creo que es más grave es ver cómo tenemos una pequeña pérdida de señal de GPS, donde vemos una variación del recorrido. En estas gráficas vemos cómo se comparan la medición de ritmo y frecuencia cardíaca de ambos dispositivos. En la primera sección de la gráfica, ambos son muy similares. Solo se puede destacar que las lecturas del GT5 Pro parece tener una frecuencia de actualización más alta. Eso hace que la gráfica se vea más uniforme. Donde podemos notar una gran diferencia que se debe al tiempo de lectura de los sensores es en la última parte de la gráfica, donde se hicieron 4 sprints a máxima capacidad. En la gráfica del Huawei, ambas lecturas se acompañan y muestran coherencia, mientras que en el Garmin solo se ve que el ritmo subió y la frecuencia cardíaca no lo hacía de la misma manera. Esto puede verse a que el sensor del Garmin es más lento para interpretar los cambios bruscos. Por lo visto en las gráficas de recorrido, podemos ver cómo el GT5 Pro muestra un recorrido más coherente con lo que se hizo en la realidad. No mostró desviaciones grandes, como si lo hizo el Forerunner 255, donde en algunos lapsos parecía que perdía la señal y al encontrarla de nuevo solo hacía una línea recta en el recorrido. Por otro lado, hablando concretamente del apartado del sensor de ritmo cardíaco, en las primeras 2/3 partes del recorrido son prácticamente iguales. Los cambios graduales de ritmo cardíaco son bien manejados por ambos dispositivos. La diferencia la notamos cuando se producen cambios bruscos. Al parecer el Forerunner tiene un tiempo de actualización más largo que el GT5 Pro, por lo que hace que no muestre fielmente estos datos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda los leo en los comentarios. Hasta pronto.